Bien. Bueno, Ramiro, muchas gracias por recibirnos, Ah, por gracias, tomarte Miguel. un tiempito para conversar y hablo de un nosotros porque en realidad esto tiene como un fondo que es los estudiantes del Colegio Jesús María, especialmente de séptimo año, Ujú, de lengua española, en el marco de un proyecto que se llama Plasticando, donde también participan dos profesoras más, Natalia Arati y Victoria Gómez, de Taller de Ciencias y Biología. ujú, Y bueno, en realidad te convocamos porque en el marco de este proyecto trabajamos con un pianista de provincias, con tu novela, que salió por Random House, que la tengo ujú, por aquí, que bueno, que justamente encuadra bastante bien dentro de lo que es la temática del proyecto, que es el asunto del plástico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue trabajar con los estudiantes con algunos fragmentos de la novela, ujú, bastante dispersos, pero después le buscamos alguna hilación ujú. y bueno, y ellos creo que lograron comprender bastante bien de qué iba la cosa, pero bueno, también se quedaron con un montón de dudas, Claro, entonces surgió la posibilidad de hablar contigo, así que ahí está. primero eso, Buenísimo. agradecerte por esta No, oportunidad. gracias a ustedes, gracias. Bueno, yo te voy a plantear algunas de las preguntas que en realidad eran como 30, pero bueno, era imposible, teníamos que hacer como 5 o 7 Zooms. Ahí Este, va, Así que hicimos una breve selección y si queda tiempo yo después te hago alguna como para dale, cerrar. Pero dale. una de las cosas primarias que salieron fueron, ¿cómo fueron tus comienzos en la escritura? Esa fue como una de las preguntas, que siempre es una pregunta base también, ¿no? Así que queda como bien para iniciar, si te parece. Claro. Y yo recuerdo desde siempre haber escrito, o sea, lo cual debe ser falso, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, de querer hacer historietas muy chico, estar yo qué sé, en la escuela y querer hacer ese tipo de cosas, o incluso escribir. Tengo el recuerdo, por ejemplo, ahí debía tener algo así como 8 años, porque creo que fue como por 1986, un año que recuerdo porque fui a la escuela de República Argentina, que queda por ahí por el centro, da la casualidad que ahora mis padres viven enfrente. Entonces, claro, fue un cambio para mí porque estaba en otro lado antes, entonces recuerdo muy bien ese año, que fue aparte del Mundial de México, y entonces me acuerdo que ese año yo miraba en la tele, en uno de los 4 canales que había entonces, los documentales de Jacques Cousteau, que era este oceanógrafo francés que iba por el mundo con su barco, y yo estaba completamente fascinado con eso. Y habían salido además unas colecciones como de fascículos que se encuadernaban en libros. De hecho, todavía los tengo acá, así los tengo a la mano acá en mi estudio. Y Perdón que te interrumpa, pero sabes que mi padre coleccionaba esa también, misma. Sí, ahí va. sí, sí, No, es increíble. que, es que en esa época medio que todo el mundo estaba en la misma, ¿no? Porque Claro. había 4 canales, o sea, no Exacto. había mucha chance. Entonces, me acuerdo de haber hecho como una suerte de ambición de crear una enciclopedia tomando datos de ahí. Entonces yo copiaba como partes de esos fascículos en un cuaderno azul, me acuerdo, forrado por mi madre con papel azul. Andá a saber dónde está ese cuaderno ahora, pero recuerdo tener como la pretensión de que ese cuaderno fuera como una especie de libro total, ¿no? Donde estuviera todo lo que a mí me interesaba. Pero ahí lo que hacía era copiaba, no sé si resumía o me cansaba y en algún momento pasaba a otro tema. Después ya más adelante, como por el 91 o 90, yo estaba leyendo ya a Isaac Asimov y a Ray Bradbury, entonces estaba ya metido con la ciencia ficción y al leer sobre todo a Asimov y Bradbury, que suelen ser, bueno, junto a Verne quizá, ¿no? Las puertas de entrada para mucha gente a la ciencia ficción. La ciencia ficción moderna serían Bradbury y Asimov, que son aparte como dos polos contrarios, ¿no? Asimov como mucho más científico y Bradbury mucho más, no sé, humanístico, poético, si se quiere. Entonces yo leía los cuentos de ambos y en algún momento debo haber pensado, quiero hacerlo. Y empecé. O sea, no fue como más complicado. O sea, en algún momento me largué y, bueno, obviamente no conservo nada de eso, pero sí recuerdo, por supuesto, uno empieza imitando, tratando de hacer como alguna cosa que le salga parecida a eso que uno le entusiasma. Recuerdo haber tenido algunos profesores, tuve un profesor de un taller de expresión, no me acuerdo si era oral y escrita o qué, cómo se llamaba,
donde más bien hacíamos teatro, ahí ya estaba como por segundo o tercero del liceo, y recuerdo haberle mostrado estos cuentos a este profesor y haber recibido bastante feedback, buenas críticas incluso, no fue como condescendiente ni nada. Después ya me vinculé a través de un amigo que trabajaba en una librería y estaba nucleando gente que le interesara la ciencia ficción para ver si salía una revista, y ahí me vinculé, yo ahí ya tenía 16 o 17 años, me vinculé a ese grupo y ahí empecé a publicar por primera vez en estas revistas. Eso me conectó con revistas de ciencia ficción, sigo hablando, ¿no? Me contactó con revistas de ciencia ficción en Argentina. Publiqué, me acuerdo, mi primera publicación fuera de estas iniciativas autogestionadas por este grupo fue en una revista de Necochea, en Argentina, allá al Oh, sur de Argentina. Luego empecé a participar en concursos. Bueno, un poco ahí ya el camino que toma más o menos todo el mundo en el mundillo literario, ¿no? Pero ahí ya había recorrido, digamos, algunos años primero exclusivamente en la ciencia ficción y luego ya tratando de hacer alguna otra cosa. Bueno, te cambian las lecturas, vas incorporando otras cosas y así cambia, pero quizá el origen real fue, bueno, leer a Bradbury, leer a Asimov y querer hacer cuentos en esa línea. así que por lo que decías entonces, encontraste, como quien dice, las herramientas en la lectura misma, ¿no? Exacto, exacto, Eh, sí, no, 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 por mucho tiempo ni me acerqué a un taller, o sea, de hecho nunca hice formalmente taller, o sea, sí, ahora yo doy talleres, claro, pero en su momento estuve ahí, pasé por algunos de visita, porque algunos amigos, me acuerdo, yo que sé, Horacio Cavallo, un poco escritores de esta generación, por decirlo de alguna manera, me acuerdo que tenían sus talleres y en algún momento, había uno en el Ateneo, ahí del centro de Montevideo, y creo que fui alguna vez, pero nunca participé, nunca adquirí las herramientas de esa manera, sí leyendo, ¿no? Y al haber empezado la carrera de letras, si bien no tiene una cosa que ver con la otra necesariamente, al menos en Uruguay, ¿no? Donde no hay claro, carreras de escritura creativa, sí, de algún modo empecé a incorporar quizá cosas que estudiaba a nivel de teoría literaria, ¿no? O de, bueno, todo un aparato crítico, bibliográfico, etcétera, pero nunca hice cursos de escritura, siempre fue claro, como autodidacta en ese sentido, o aprendiendo, como decís vos, de los libros, de las ficciones que leía. exacto, muy bien. Bien, Ramiro, yo a principios de este año tuve la fortuna de reseñar tu libro para Brecha, ¿no? Un Sí, pianista de me provincias. acuerdo. Ya había reseñado ejercicios de dactilografía, que también lo tengo acá. Ahí está. Y, y bueno, y la verdad que fueron como dos libros muy distintos, ¿no? Sí, Pero los chiquilines justamente preguntaban qué te inspiró a escribir Un pianista de provincias, de dónde nace esa novela, ¿no? Tan curiosa y tan abarcativa. Recuerdo de pensar cuando la escribía cómo te movés como en diferentes niveles en esa novela, ¿no? sí. Por un momento parece como un tratado científico, tiene partes como más duras, pero de pronto se vuelve poética. Está la historia, el relato de fondo que lo sostiene todo también. Entonces, bueno, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Es la pregunta que hacían A mí ellos. esa pregunta me cuesta especialmente porque de algún modo todos mis libros vienen como encadenados, ¿no? Bueno, vos ya leíste más de uno, básicamente, Sí, entonces ya sabés que todos los libros incluyen al mismo protagonista, pero como en vidas alternativas, por decirlo así. Bueno, en exacto. esta particularmente porque es como otro mundo, ¿no? Pero en ejercicios de dactilografía no hay otro mundo, es nuestro mundo en todo caso, y en otros libros anteriores puede haber otras diferencias. Entonces, por un lado, es como que un libro me va llevando a otro, ¿ah? En términos bueno, ahora voy a probar esta cosa, voy a probar cambiar acá. Entonces, me cuesta poder precisar en qué momento empecé con este libro en particular. ¿Ah? Hay un momento, por supuesto, en que me senté a escribirlo, Claro. pero eso nunca es el comienzo del libro. Los libros empiezan como a gestarse como decía Felisberto, ¿no? Empieza como a crecer una plantita, ¿no? Entonces, ahí empieza a darse a nivel, quién sabe, inconsciente, afectivo, empezás a obsesionarte con temas. Entonces, si yo voy muy para atrás, quizá hay tres hechos, quizá que son como el comienzo de esta novela. Uno es mi fascinación, obsesión con Johann Sebastian Bach, la obra en general de Johann Sebastian Bach, pero en particular con las variaciones Goldberg, que son estas composiciones para piano del 1700 y poquito,
que tienen como su historia y son como muy legendarias, mitológicas incluso. Hay mucha gente, muchos pianistas las han tocado, entonces hay como una cosa que ha obsesionado a mucha gente. Y yo las descubrí gracias a una profesora que tenía en facultad que daba literatura francesa. Yo estaba metido en un curso, no me acuerdo si fue un curso o un seminario de literatura francesa, donde se daba, entre otras cosas, a Marcel Proust. Y esta profesora, Beatriz Bech, a quien está un poco dedicado el libro, lo pongo en una nota al final, no sé por qué se sacó de así de la galera las variaciones Goldberg, y se me prendió la lamparita de querer ir a escuchar eso, en una época donde la música no era tan accesible. Vos te Claro. acordarás, ¿no? Uno Sí, sí, sí. o lo escuchaba en la radio, pero ¿qué radio iba a pasar eso cuando yo quisiera? No era pop, quiero decir, ¿no? No era algo como yo qué sé, en ese momento yo escuchaba Marilyn Manson, escuchaba Nine Inch Claro. Nails, escuchaba un montón de cosas, pero esto era algo que no iba a pertenecer a esos circuitos, entonces quizá iba a ser más difícil. No era que mis amigos iban a tener necesariamente versiones de las variaciones Goldberg o lo que fuese. Entonces había que buscar, había que comprarse los CDs o ver que alguien te lo prestara, copiártelo, no sé. No era tan fácil y al final terminé reuniendo algunas versiones con el tiempo, empecé a coleccionarlas. Nunca paré de escucharlas y siempre quise escribir algo que tuviera que ver. Yo no sé si Un pianista de provincias es la versión definitiva de eso, quizá en el futuro haga otro libro sobre este tema, pero por ahí empezó la cosa, ¿no? Yo sabía que quería tener, ya que tenía distintas posibilidades de que mi personaje, mi protagonista fuera distintas cosas, ¿no? Fuera aviador, fuera escritor, fuera navegante, no sé, lo que fuese, en algún momento quería que fuera pianista y que tocara las variaciones Goldberg, obviamente. Entonces por ahí puede haber empezado la cosa tan remotamente como 1998-99. Ah, después me acuerdo, también me acuerdo haber, hace ya no tanto, ahora 4 o 5 años, haber querido escribir un libro medio ficción, medio ensayo, pero más ensayo, un poco como ejercicios de dactilografía, ya que lo trajiste a colación, que tuviera que ver con la historia del plástico, pero entendiendo el plástico como si fuera una forma de vida, ¿no? Como si hiciera la historia natural, ¿no? Como alguien dice, bueno, la historia de los mamíferos, bueno, Claro. hace 45, 65 millones de años, qué sé yo, ¿no? Una cosa así, pero con el plástico, porque el plástico viene del petróleo y el petróleo son microorganismos capturados por la tierra, por decirlo así, convertidos en otra cosa, ¿no? Entonces quería hacer como esa historia desde esos bosques primitivos de hace 200 millones de años, todas las etapas hasta llegar al descubrimiento del petróleo, y a partir del petróleo lo que se descubre de poder crear los plásticos a través de los productos implícitos en el petróleo, los hidrocarburos, ¿no? Y luego la historia del plástico, cómo se lo fue usando en distintas cosas, hasta me interesaba llegar sobre todo a los juguetes, ¿no? Entonces la idea de, a mí me interesa mucho la relación entre la tecnología y el humano, por decirlo así, y esa relación no solo tiene que ver con la tele o la computadora, lo que sea, sino también con los juguetes, ¿no? Los juguetes Claro. son tecnologías. Entonces a mí siempre me gustó coleccionar juguetes y todo eso, y acá, por ejemplo, tengo un Playmobil, El Playmobil, que claro, era que en uno la de novela es los muy importante. que en la novela es muy importante. Entonces acá este Playmobil es uno de los que ha sobrevivido a los 45 años de vida que cumplí hace 2 días. Increíble. Entonces, para mí eran unos juguetes muy especiales porque no eran baratos y mis padres no podían permitirse andar comprándome Playmobiles todo el tiempo. Estamos hablando del año Claro. 1983, 84. Entonces tenía muy, muy poquitos y los Playmobiles tenían todo un mundo donde había barcos y fuertes y vaqueros y piratas y yo tenía como apenas un rasguñito de eso y era como algo que yo añoraba mucho. Me acuerdo de ver las revistas con publicidades de Playmobil y decir, ay, ojalá yo tuviera esto. Sí. Entonces quería como empezar la historia con los bosques de hace 200 millones de años y terminar con los Playmobil, ¿no? Y eso quedó en nada, o sea, nunca me senté a escribirlo, pero en algún momento se sumó a otra origen, que fue una novia que yo tenía allá por el 99, también 2000, que ella era melómana, ¿no? Era muy, muy fanática de la música, y no me acuerdo bien en qué trabajaba. Tenía unos años más que yo, pero a diferencia de todos mis amigos, ella tenía su trabajo, vivía sola, tenía su apartamento. Entonces estaba como en otro nivel, sobre todo a la hora de comprarse cosas, ¿no? Entonces Claro. tenía muchísimos discos, muchos CDs estoy hablando, ¿no? En ese momento el formato era el CD. Entonces tenía muchos CDs, y era muy generosa, regalaba, le gustaba regalar.
CDs, apenas me conoció, me acuerdo que me regaló uno de Smashing Pumpkins, y en un momento la veo muy triste y me dice que había leído en una revista que hay un hongo, había aparecido un hongo que se iba a comer los CDs. ¿Ah? Entonces, como que todos los CDs, en virtud de este hongo, mo o lo que fuese, como que tenían una vida útil de 3 años, entonces como para que el 2002 ya todos esos CDs no Claro, iban a servir para nada, iban a ser irreproducibles, entonces tenías que o comprarte de nuevo. Entonces, claro, se puso muy triste, literalmente. Al final no pasó nada de eso, ¿no? O sea, lo que obvio. terminó por pasar es que no tenemos aparatos para leer esos CDs, Ah, quizá, ¿no? Pero bueno, es otra historia esa. Pero esa idea del microorganismo, del hongo que se come el plástico, me quedó. Entonces se juntó todo, ¿no? Entonces la idea de, bueno, vivimos en un mundo densamente contaminado por plásticos, ¿no? Es una alarma ecologista muy importante ver esos océanos, ¿no? Cubiertos de basura plástica, que la vida, como la conocemos, como vive con nosotros, no sabe qué hacer con el plástico. Vos no te puedes comer un plástico, de hecho es tóxico ah, para muchos animales, en muchos sentidos. Entonces me pregunté qué pasaría si, ¿no? Apareciera evolutivamente, ¿no? Como generando una nueva adaptación o algo por el estilo, una forma de vida capaz de comerse el plástico, de digerir, de metabolizar el plástico, y eso le iba a dar una ventaja, ¿no? Con respecto a otras formas de vida que más bien ven al plástico como algo tóxico o algo que ah, les complica la existencia. Entonces, donde esas formas de vida, peces, algas, lo que fuese, empiezan a fracasar en contacto con el plástico, fracasar evolutivamente, quiero decir, esta otra forma de vida al revés, iba a tener su éxito, ¿no? Iba a multiplicarse. Y entonces ahí como que dije, combinemos todo, qué puede pasar para que... y aparte, un poco la idea de las variaciones Goldberg y algunas otras lecturas, un poco me llevaban siempre a este problema que tenemos todos los seres humanos, que es lo que pudo ser, ¿no? Lo que pudo claro, haber sido, o las esperanzas que teníamos, los sueños que teníamos en una época de nuestras vidas, ¿ah? Que por la razón que sea no se concretó porque tomamos otro camino o el mundo cambió. Entonces quería jugar también con eso, con la idea de alguien que proyectaba como una cosa megalomaníaca del genio, ¿no? Y el gran pianista, pero luego hay una catástrofe planetaria, por decirlo de alguna manera. No, no terrible, yo no quería hacer una novela apocalíptica, apocalíptico, ¿no? claro, No quería otra vez contar este fin de la civilización y extinción, no. Quería hacer una cosa más, incluso dejarlo más a la imaginación del lector, ¿no? O sea, en la claro, novela no te dicen cuántos seres humanos murieron en la catástrofe, si es que pasó, cuántos quedan, cómo es la... Bueno, te da detalles mínimos, ¿no? Entonces quería jugar un poco con eso también. Y por último de todo, hubo la pandemia, ¿no? Entonces, claro. cuando yo estaba empezando a reunir todo esto fue en 2020. Y 2020 fue un año que nos complicó la vida a todos. Todos, todas, todes, todo, todo. Animales, humanos, todo. Sí, 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 Y recuerdo haber pensado, no quiero, algo así como, no quiero hacer una novela que narre una pandemia, porque dentro de 3 años no vamos a querer saber nada con eso. claro. Entonces dije, Aparte era lo obvio que iba a hacer todo el mundo también, exacto, ¿no? y, no, y Este, yo también lo hice, a mí me convocaron a ah, escribir sobre la pandemia de muchos lugares. ah, Había una gran novela en la vuelta que era Mugre Rosa, que en realidad se eh, anticipó, de Fernanda Trías, ¿no? Que se anticipó a la pandemia, pero ya estaba narrando, si se quiere, una pandemia antes de la pandemia. La novela empezó a circular mucho con la pandemia. Yo no quería, yo admiro mucho a Fernanda y la quiero mucho, pero no quería hacer otro libro por esa línea, ¿no? Quería hacer otra cosa. claro, Entonces me pregunté, bueno, ¿y qué tal si en vez de narrar la pandemia, hago como que la pandemia pasó hace 20 años? Pero si ya hacía eso, yo ya no iba a poder estar narrando en nuestra historia, ¿no? Nuestra historia real. El 2024 tenía que tener claro, otro pasado, 2023, 2022, 2021, 2020, tenía que tener otro pasado. Digo todo esto porque en la novela no queda claro cuándo transcurre, ¿no? Pero sí que años atrás, a fines de los 90, pasó algo, tampoco del todo claro. claro qué, y cambió el mundo, ¿no? Entonces todo eso se combinó y cuando quise acordar, tuvo varias etapas, escribí una primera versión, luego cambié algunas cosas, llegué a un punto en que me parecía mostrable a editores, se la presenté a 2 editores, uno me contestó enseguida que le interesaba, luego la volví a trabajar, le compliqué la vida porque ya la novela que le había ofrecido ya no era la que terminó siendo,
igual gustó, así que tuvo todo su camino, ¿no? Los libros siguen viviendo, yo no creo tampoco en el texto definitivo. Claro, Me pasa, por ejemplo, hasta hace poco publiqué de vuelta en Buenos Aires un libro que había salido acá en 2016, ¿no? O sea, en 2023, 7 años después, vuelvo a publicar una novela y le cambio pila de cosas, porque no creo en eso del texto definitivo, ¿no? Pero claro, de algún modo esa escritura de un pianista de provincias va o tan atrás como el 98-99 o tan acá como mañana si la releo y le cambio cosas, ¿no? Que es muy probable que exacto. pase. Por eso no la he releído todavía, la tengo lejos. Claro. De alguna manera la edición del libro clausura un poco ese afán de Sí, seguir como sí, trabajando en él, ¿no? en una primera instancia sí, pero a mí me sucede que por la misma Lo naturaleza revisás de, después. claro, pero por mi mismo proyecto, ¿no? Que me lleva Claro, a retrabajar cosas. Entonces siempre vuelvo, pero quizá no enseguida, eso es cierto. O sea, claro, no volvería ya a un pianista de provincias. Aparte, vos sabrás, también sabes muy bien, los libros tienen sus derechos de autor, sus contratos, entonces no siempre es fácil decir, bueno, hago lo que quiero con el libro, porque en realidad no es tuyo tampoco del todo. claro, Entonces, no, por ahora no hay plan, no tengo planes de retomarlo, ¿no? En ese sentido. exacto. Ramiro, dijiste un montón de cosas que me parecen Ujú. como súper interesantes y pensaba, por ejemplo, ahora que hablabas de fines de los 80, principios de los 90. Para los estudiantes que están escuchando esta charla, les va a parecer como Otro mundo. un mundo ficcional, ¿no? Sí, Esto de sí, tener que sí, buscar la música sí, con mucho ahínco, tener que buscar la música que queremos escuchar y muchas veces no poder encontrarla, ¿no? Lo mismo con los libros, tener una cantidad reducida de libros. Yo recuerdo mi biblioteca y me leí los cuentos de Poe, no sé, decenas de veces porque no porque no tenía tenías otra cosa. muchos libros Claro, sí, para cambiar, ¿no? Es más, por eso todavía creo que en la memoria conservo mucho más las lecturas de esa época que las lecturas más actuales, que claro. se van tapando una por otra, va generando como un montón de capas, ¿no? No, y las cosas significan afectivamente otra cosa cuando te cuesta mucho conseguirla, ¿no? O sea, Exacto. ¿mm? Otra cosa de las que dijiste que me interesó mucho, y estoy cortando un poco la línea de los chiquilines, pero bueno, ellos lo sabrán entender, de tu personaje, ¿no? De Federico Stahl. Ya la literatura nos abre un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Pero tu personaje, al tener esa posibilidad que vos mismo le otorgás de ser distinto cada vez y encarnar un lugar también y una persona distinta en cada texto, Ujú. te abre un abanico infinito, ¿no? Sí. Es como las posibilidades son totales. Por eso cuando me preguntan si no me canso, le digo, no, porque en realidad yo puedo hacer lo que quiera y en realidad, es que en rigor Federico Stahl no es un personaje Claro. Es propiamente casi una dicho. función, ¿no? Exacto, es como un significante que yo puedo rellenar, ¿no? O sea, Exacto, cada novela lo rellena, hay ingredientes que se repiten, ¿no? O sea, claro, si vas a hacer vos podés hacer 5 tipos de postre, pero probablemente todos tengan harina, huevos y leche claro, y azúcar. O no, bueno, le puedes ir claro. cambiando, ¿no? Uno puede tener otra cosa, o puede tener fruta, otro puede tener dulce de leche, no sé qué, pero siempre hay un núcleo básico que va a estar, y a mí me pasa eso. Pero si yo Claro, quisiera, incluso podría ir erosionando eso y tratar de cada vez de hacer un Federico más diferente, si quisiera, ¿no? exacto, Así que exacto, cuando me surja esa inquietud, no, nada en el proyecto, por decirlo de alguna manera, el proyecto no es que tenga reglas fijas, van mutando claro, también, pero nada en el proyecto me impide, ¿no? Entonces por eso no me aburro, al contrario, claro. me divierto Y mucho. y para el crítico que quiera estudiar tu obra, en realidad lo convierte también en un personaje bastante inasible, ¿no? Bastante difícil de atrapar, porque en cada obra es distinto. Claro, Entonces, sí, conserva, como decís vos, el nombre y algunos otros detalles o es pequeñas como que características. fuerza quieras o no, o sea, a ver, se puede leer cada libro en sí mismo, ¿no? Pero quiero Sí, decir, si querés ir a otro lado a partir de ahí, de algún modo sí te lleva como que pienso como crítico, si yo fuera un crítico y alguien me da esta novela, ¿no? O sea, si yo fungiera de crítico de una novela como las mías, o si me meto en ese juego, a mí me gusta mucho la idea de la complicidad, ¿no? De meterse en esos claro, juegos. ¿Ah? Si un crítico me lee en ese sentido con complicidad, yo creo que es inevitable, sí, que lea otra, ¿no? Al menos, ¿no? claro, Y haga, no buscando ni una respuesta, ni un complemento, pero sí como
¿viste el concepto astronómico de paralaje, ¿no? Donde vos ves la Sí. posición de un cuerpo a través de dos o tres posiciones, ¿no? Entonces, como que eso te puede dar otra pista, no sé, Mm. pero está el proceso, por decirlo así, ¿no? El proceso implica, no implica ni siquiera solo mi imaginación, me pasa mucho de leer, bueno, reseñas como la tuya o comentarios de lectores en todas las dimensiones posibles, ¿no? De alguien Claro. con quien me encuentro, o un amigo, o quien sea, me dice, porque tal cosa, y yo, ¿no? Y eso me da una Claro. pauta, algo que yo no había pensado, y de ahí puede surgir otra historia, otra novela, otro cuento, ¿no? Como alguien mira, pero ¿por qué nunca hubo una Federica Stahl? Mm. ¿No? Claro. Bueno, está, desafío aceptado, ¿no? Ese tipo de cosas me gusta mucho que pasen, porque es como que salgo de mí mismo, por decirlo así, ¿no? Y es muy aburrido seguir siempre estando encerrado en uno mismo. Entonces, ir a pensar con la mente de los demás está bueno también. Está muy bien, sí. Bueno, Ramiro, siguiendo un poquito la línea de lo que Dale. planteaban los estudiantes, bueno, esta pregunta me pareció como curiosa. ¿Cuál es tu parte favorita del libro, ¿no? Si Ah, encontrás ahí en no todo lo sé que escribiste si, no algún sé si momento especial. sí, no sé si lo leyeron vos y tus estudiantes, pero a mí me gusta especialmente, no sé si es una parte, sí, porque es un personaje que solo aparece en una parte, pero quizá lo que más me gusta es ese personaje, que es Wolfig, Enrique Wolfig, que Sí, aparece como un barquero en un momento, ¿no? Y termina siendo una especie de científico loco, alguien que cree ser descendiente de una estirpe de hombres lobo, y bueno, tiene su existencia errante, quiso ir a la Patagonia y quedó como por ahí varado. Es un personaje que me gusta porque me parece que también le da a la novela como un poco esa cosa de película B, ¿no? De científico sí, loco, ¿no? Me encanta usar esa figura, no sé si irónicamente, pero quizá con algún tipo de distancia. O distancia o celebración, ¿no? O sea, claro. cuando celebras algo hay implícito una distancia con ese algo. Y por eso me gusta mucho esa parte. Tiendo a pensar en cuáles son los personajes que más me gustan. O cuáles volvería a utilizar, ¿no? Y Enrique, iba a decir Fowell, pero es Wolfield, ahí traicioné el anagrama, ¿no? Aparece en otros libros míos, pero la encarnación en y esa secuencia en que van con el barco, ¿no? O sea, Sí, había como una cosa como una tentación a cierta simbología muy obvia, ¿no? Bueno, ir río arriba, claro, internarse en la jungla, todo eso, y un barquero, ¿no? Entonces, desde la mitología hasta películas que a mí me gustan mucho, como Apocalypse Now, ¿no? claro, Toda esta idea del viaje, el descenso, también se puede pensar por ese lado. Entonces, me gustaba esta figura del barquero, ¿no? Una balsa, una embarcación, y que contar historias, ¿no? Entonces, claro, le empieza a contar una historia que se ramifica en otras y después cambia y le pregunta, bueno, ¿esto cómo termina? Y Federico se mete, no entiende muy bien, hasta que eso desemboca cuando llegan a Tierra y de pronto tenemos este extraño laboratorio. Entonces, a mí esa parte me divierte bastante. Si no, otra parte que me gusta es que es la del zumbido, cuando llega a una ciudad y hay como una máquina que está zumbando y la va a ver y encuentra como que tiene estas visiones. No sé, me divertí mucho escribiéndola, ¿no? Entonces hay muchas partes que me gustaba romper con lo verosímil, ¿no? claro, Porque hay como una manera a ver, obvia, no sé si es la palabra, pero muy convencional de contar esta historia, ¿no? Y a mí eso enseguida me aburro de esas cosas, ¿no? Entonces, o claro, dejo el libro, como me ha pasado antes, por supuesto, o si lo sigo es porque le encuentro otro camino. Eso a veces a algunos lectores los frustra un poco, ¿no? claro. Pero bueno, es lo que me sale, ¿no? Uno hace lo que puede en ese sentido, ¿tá? Y Sí, a sí, mí me sí, sale eso, y en algún momento cuando siento que ya presiento como que el libro va hacia un lado más como convencional, y como que interviene ahí el angelito y el demonio, ¿no? sí, sí, Y el demonio me dice, o el angelito, no sé cuál de los dos, me dice, bueno, acá no, cambia las reglas del juego, ¿no? Entonces la claro, novela siento que hace eso muchas veces, y
y eso a mí me divirtió mucho, ¿ah? Porque era, No, bueno, ¿y ahora qué le puedo sumar? no, sin duda que es una novela que tiene muchos matices, ¿no? Ujú. Eso que decías del barquero, ¿no? Hasta reminiscencias a Caronte podríamos Claro, encontrarle, ¿no? exacto, claro. Y, por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó pila, que es cuando van a la habitación de esta muchacha que está como Ahí acostada, va. convaleciente, ¿no? Sí, 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 sí. También te deja como una sensación ahí como lúgubre, como de qué está pasando con esta persona se está agonizando, se está muriendo, ¿no? Me recordó la Claro. caída de la casa Usher también, cuando el No, protagonista visita, sí, 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 ¿no? sí. Esa visita bueno, que hay como un poco de piedad también por el que está ahí como agonizando, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, Este, hace algo que quizá no sé si la salva, ¿no? Pero luego a Federico le empieza a ir mal a partir de que deja ese Playmobil ahí. exacto, Es como ese talismán, ahí está, claro, claro, podría ser ese objeto. Claro, que aparte en una novela que de última es ciencia ficción, ¿no? O sea, claro, hay una especulación de corte científico, si se quiere, ¿no? ¿Qué es esto del petróleo? Bueno, pero hay una cosa que no queda definida en esos términos y que es el Playmobil, que parece mágico, por decirlo así, ¿no? claro, También me exacto, gusta eso, ¿no? Bueno, todo parece apuntar a que es de un género, pero hay un elemento que rompe eso, ¿no? Y eso me gustó. Sí, esa escena que vos decís, a mí me gustó mucho trabajarla porque me recordaba mucho una novela que a mí me encanta, que es El mundo de cristal, de uno de mis escritores mira, favoritos, J. G. Ballard, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no es una cosa de ir a visitar a una amiga o una pareja, pero sí tiene en algún momento una especie de cabaña en un bosque, ¿no? Entonces, un bosque claro, transfigurado, de hecho, vuelto cristal. Entonces también fue como un poco la manera de empezar a escribir la novela. Viste que a veces uno tiene como imágenes, ¿no? Y eso es lo que sí, genera, ¿no? Después la escritura. Y acá tenía un poco esa idea, ¿no? La mujer convaleciente. Este, exacto. No, está muy bien logrado, me parece, ese momento. Acá hay una pregunta bueno, que ya más o menos la respondiste, que es esa de cómo se te ocurrió lo de la maraña, ¿no? Ya ajá. más o menos estuviste, me parece, como tocando ese punto. Eso de que hablabas del plástico y de pensar en su origen en el petróleo y todo, hizo justamente a los chiquilines, después de la lectura de algunos fragmentos, buscar incluso el origen histórico del plástico también. ¿Mm? Ellos mismos se trataron de googlear y buscar, bueno, cuándo fue la primera vez que se creó plástico, oficialmente. No sé si finalmente lo hallaron, pero estuvo bueno que la lectura también los incentivara como a investigar. Eso me parece como muy interesante. Alguien preguntaba por ahí, ¿en algún momento pensaste en abandonar este proyecto? De hecho, lo hice, o más que abandonar, lo postergué, que hubo ahí un momento, no me acuerdo exactamente si tenía la mitad o algo así del libro, y tuve que dedicarme, bueno, hay que trabajar, ¿no? En Claro, ese momento no me acuerdo que estaba traduciendo, yo más bien vivo de traducir, ¿no? Entonces, me acuerdo que tuve que dedicarme bastante a una traducción. Luego me acuerdo que también reenganché de la traducción escribiendo otras cosas, y en el medio quedó como por terminar la novela, ejercicios de dactilografía medio que surge al mismo tiempo, ¿no? Como que fueron claro, escritos medio al mismo tiempo. Después retomé algunas cosas también para algunos cuentos. Entonces sé que hubo un momento en que no estaba tan metido en la novela, pero siempre sabía que la iba a retomar. Lo peor que podría haber pasado, que por suerte no pasó, fue que al retomarla ya no conectara, entonces de empezar a escribirla de cero, ¿no? Que eso puede pasar. Pero por suerte no fue el caso, así que la respuesta concreta es no, no claro. hubo ningún momento una tentación de abandonarla, ¿no? Bajó la intensidad en algún momento, pero Claro, exacto, el proyecto exacto, continúa su marcha, ahí ¿no? está. Bien, creo que nos queda poco tiempo, ¿no? Sí. Alguien preguntaba también por ahí si harías una secuela de esta historia. Yo tengo como regla por ahora no hacer secuelas, ¿no? O sea, en el Ah, sentido de ningún cuento ni ninguna novela vuelve al mismo Federico Stahl, ¿ah? claro, O al mismo mundo o a la misma historia. Pero, así como tengo una regla, la rompo porque hago lo que quiero, exacto, ¿no? O hago lo que se me impone por el deseo o lo que fuese. Y hay cosas que sí me gustaría quizá, no sé si retomar. Basta con hacer un pequeño ajuste para que ya sea otro mundo, pero sí volver a algunas ideas.
¿ah? O sea, sí, Bien, sí, sí volver a algunas ideas que, bueno, el tema de la maraña todavía no termino de agotarlo para mí, me parece. ¿No? No sería una secuela directa. No, no. Aparte, no sé, si quisiera hacer una secuela tendría que precisar qué pasa al final. claro, ¿No? Y yo no sé exacto. qué pasa al final. O sea, hay una alternativa doble ahí, ¿no? O va por un lado o va por el otro. Yo no sé qué camino toma. Podría ser dos secuelas alternativas. En una fue por este camino y en otra fue por este otro, ¿no? Pero podría ser una opción. O dos cuentos quizá. No sé si da para dos novelas, pero podría ser. Bien. Y después la última pregunta que tenían por ahí, bueno, tiene que ver con algo medio profético también, ¿no? Si pensás que la humanidad llegará a un punto parecido al que se plantea en tu novela. Eh, Pausa. Nos queda 1 minuto 22. Es una pena apurar las cosas como. Dale, ¿Ah? Lo que dale, hacemos es, volvemos. yo cierro acá, te ¿Sí? doy un link nuevo y ahí la seguimos. ¿Ah? Excelente.